Bien, como ya lo habíamos mencionado, estamos con Oscar Banda, director comercial de Sentinel, para hablar sobre el millón de deudores en alerta roja. Esta cifra parece que ha escandalizado a muchas personas. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Carla. ¿Qué tal? ¿Realmente esta cifra es alerta o es, digamos, algo que ya estaba ahí y que recién nos la hemos fijado? Efectivamente, el común de lectores o de ciudadanos no tiene acceso quizá a la información y a mirar cifras, pero es información con la que convivimos todos los días, el sistema financiero convive con esto. Hay un importante porcentaje de deudores que la situación pertinente es estar atentos con ellos, identificar cuál es su traza de actividad para poder predecir estos casos, ¿no? Y Sentinel ha realizado un estudio bien completo para ir a detalle sobre estos deudores por sexo, por edades, por número de entidades con las cuales trabajan, y eso es el motivo de las publicaciones de ayer, en todo un esfuerzo que vamos a hacer semanalmente, mensualmente, y ir midiendo el riesgo de manera periódica, ¿no? Ahora, este millón de deudores que están en alerta roja, ¿realmente están en alerta roja? ¿Siguen siendo deudores? ¿O, digamos, ya recibieron las sanciones pertinentes? A ver, en el sistema financiero hay aproximadamente 6 millones de personas y empresas deudoras. Perdón, personas y empresas con saldos de deuda, de los cuales hay que diferenciar dos cosas. Un deudor puede ser, como soy yo de repente del sistema financiero, un deudor puntual. Hay que diferenciar los deudores puntuales e impuntuales. Los que están según los titulares, en alerta roja, que en realidad son deudores que tienen vencidos, son aproximadamente el 37% de esos 6 millones, ¿sí? Sin embargo, de ese total hay que tomar en cuenta que la Superintendencia de Banca y Seguros ya refleja, por encargo de los bancos, los castigos de las deudas de los clientes que no pagaron y que ellos consideraron que es incobrable su deuda. Si bien son muchos en número, son más de 1 millón de personas y empresas, principalmente personas que ya han sido castigados sus créditos, tenemos que tomar en cuenta que sus saldos son menores, son menos del 4% los saldos de estas empresas y personas que han sido castigadas. Digamos que no es tan grave, pues. No, no es tan grave. Nosotros le restamos dramatismo a estas cifras que para nosotros es parte del día a día, mirar y analizar, pero para el común ciudadano podría ser alarmante, ¿no? Esto no ha variado, esto sigue en su tendencia normal, no apreciamos variables de incremento de riesgo. Sin embargo, las cosas que subyacen de este estudio son muy interesantes. Es justo lo que iba a preguntar. ¿Qué es lo que han descubierto de este estudio? ¿Cuál es el perfil de los deudores? Y hemos preparado algunos cuadros que los vamos a ir mostrando, pero ¿qué es lo que han descubierto en este informe? Bueno, salen cosas muy interesantes, ¿no? Salen cosas, por ejemplo, que las mujeres tienen aproximadamente 12% menos riesgo que los varones. Son mejores pagadoras o tienen mejor cultura de cumplimiento. Aparece también que, por ejemplo, menos del 1% de los deudores son responsables de casi el 60% de los saldos del sistema financiero. Somos un sistema financiero todavía de microcréditos a todo nivel, y eso tiene implicancias operativas muy importantes, ¿no? Aquí tenemos un cuadro, dice composición porcentual, ¿no es cierto? La Superintendencia de Banca y Seguros, la muestra de Sentinel. A ver, ¿nos puedes explicar más o menos qué es lo que han encontrado? Eso es lo que te comentaba anteriormente. En estatus o nuestros semáforos en Sentinel rojo y amarillo suman 37%. Aquí están incluidos, en ese 24% más o menos estarán la mayoría de los clientes cuyas deudas han sido castigadas. Como una referencia, el 20% del total de número tiene al menos una deuda castigada, ¿sí? Acuérdate que tienes muchas, la mayoría de personas trabaja inclusive, no la mayoría, pero un común denominador es trabajar con más de una entidad, y además de trabajar con una entidad tenemos más de una deuda con una entidad. Entonces, eso se complica en el tema de los castigos. Los castigos no deberían ser una preocupación de alarma, deberíamos mirar más bien cómo evoluciona esto en el tiempo, y es para esto que nos comprometemos a hacer este barómetro de manera diaria y estar a disposición de ustedes y de cualquiera que lo quiera consultar. 64% está impecable, vamos a decir así. Significa que tiene deudas y las paga puntualmente, y nadie ha reportado que le deba un documento vencido, lo cual es muy bueno. Hay que ver cómo continúa en el tiempo esta evolución del 64% para ver que siga siendo sano, ¿no? Ahora, tenemos la composición porcentual del hombre. Este es el comportamiento ya por sexo, ¿cierto?
Aquí lo que podemos apreciar es que si veíamos en el general, era 64% el número de clientes en verde. No deudores. Así ¿no? es, no deudores. Y aquí en el caso de los varones, pues no es tan exacto, ¿no? Vamos a 62, el número de amarillos se mantiene y el número de rojos es un poquito menos, vamos a decir así, en números. Pero se aprecia una comparación con el siguiente cuadro, más bien en el caso de las damas. ¿Y esto qué refleja? Vamos a ir viendo el de las mujeres, pero ¿esto qué refleja en diferentes? 66, es más alto. Es más alto, así es más alto. Es más alto. Y aquí estamos hablando, ojo, de número de deudores, ¿no? El número de amarillos baja a 12 y el número de rojos baja a 22. Las mujeres son mejores pagadoras, ¿por qué? Tienen mejor cultura de cumplimiento, no te puedo explicar las razones, Ya. pero es interesante que haya salido esto. Si viéramos del otro lado de la entidad, la diferencia en términos promedio es de 12% del riesgo de una mujer versus un hombre. No lo sé, no te puedo explicar una cultura de cumplimiento detrás de esto. Pero algunos podrían decir que, a diferencia de estos resultados que son interesantes, son menos las mujeres que son las titulares de los créditos, ¿puede ser o no? No creas, no creas. O sea, sí es verdad que hay un 55% de deudores que son varones y 45% que son mujeres, pero no es tan grande la diferencia como para explicar un comportamiento, y en todo caso estamos hablando de promedios de cada uno de los grupos. Y el tema de las edades, ¿también han sacado por edades? Sí, claro. A ver, cuéntame un poco qué es lo que han encontrado. Por edades hay un tema muy interesante, ¿no? Según el rango de edad en la que nos ubiquemos, por ejemplo, en los mayores a 25 y menores de 35 está el mayor índice de riesgo. Quizá la juventud y quizá la falta de conocimiento de cómo se honran las obligaciones y lo importante que es tener esa cultura de cumplimiento hace que se incumpla. Ya. Y aquí también está un porcentaje muy importante de los deudores, ¿no? Está el 26.75%. Algo también muy interesante es que el 21% son mayores de 55 años y tienen el menor riesgo. Son muy cumplidos. Tienen una cultura de cumplimiento de pago. Sí. Por eso yo hacía la acotación previamente respecto al rango extremo, que son los jóvenes, que quizá por la edad no tienen esta cultura de cumplimiento, y en cambio los mayores con las canas y la experiencia que traen las canas tienen el cumplimiento mucho más arraigado y son sujetos de menor riesgo, lo cual alentaría a una entidad financiera a mirarlos con otros ojos, ¿no? Ahora, todos estos resultados, ¿en qué medida nos ayudan? ¿Para qué nos puede servir? Obviamente para la entidad bancaria, para ver a quiénes le dan más créditos y quién no, pero a nosotros los usuarios, ¿en qué medida nos ayuda también? En general, yo creo que es importante predecir el riesgo, anticipar el riesgo. Entonces, si yo puedo ver las variables que están detrás de ese riesgo, como edad, género, número de entidades con las cuales trabajas y todo lo demás, puedes anticiparte del lado de la entidad. Como ciudadanos nos toca vigilar, porque los riesgos del sistema financiero automáticamente se trasladan a los clientes en efectos de las tasas. Si hay una cultura de riesgos que no se está siendo preciso al acotarla y al delimitarla, esto hace que las entidades den más créditos y esos créditos no son pagados porque no se ha mirado bien el riesgo. El costo de eso lo pagamos los ciudadanos buenos pagadores. Entonces hay que estar mirando esto, y es que a pedido de muchas personas y entidades hemos decidido hacer este barómetro, que lo vamos a actualizar, como te decía, todos los días, y vamos a alertar, que es una variable importante para Sentinel, avisar, así como estamos a nuestros clientes, avisar a la comunidad de cualquier cosa que salga al respecto nueva, ¿no? Ahora, cuando se actualiza esta información, ¿dónde la podemos ver? Ustedes pueden tener acceso a través de los medios que estén mirándola, o si gustan tener usuarios directos de ver esta información a través de nuestro portal. Ahora, si bien esto es una herramienta para las entidades bancarias y para evitar los riesgos de a quién se le da los créditos o no, lo cierto es que siempre se arriesgan bastante las entidades bancarias, sobre todo al dar muchas tarjetas de crédito, porque hay personas que tienen tarjetas de un banco, de otro banco, ¿eso no es riesgoso también? Pues sí. De parte de nuestro análisis es que el 43% de los deudores trabaja con una entidad.
pero tienes 23 que te baja con 2, 15 que te baja con 3, 9 que te baja con 4 y tienes hasta 10 o más entidades, ¿sí? Entonces, sin embargo, trabajar con más entidades en los resultados que hemos obtenido parece que baja el riesgo porque está detrás el hecho de que hay varios sectoristas, varias entidades que están mirando qué está pasando con ellos. Respecto al tema de sobreendeudamiento, hay que tomarlo con pinzas. El sobreendeudamiento depende de la capacidad de pago de las personas. Eso no ha sido medido en este informe porque no tenemos acceso a la fuente, no es fuente pública los sueldos y los ingresos de las personas, ¿no? Pero hay que supervigilar, hay que estar mirando lo que están, como ciudadanos nos corresponde, insisto, estar atentos porque los platos rotos los pagamos los demás, ¿no? Entonces, por ahora no hay ningún indicador de deterioro del riesgo, hay que mirarlo, hay una coyuntura internacional que comienza a cambiar. Hay variables internas que han cambiado recientemente, entonces nos comprometemos a estar atentos y alertar como siempre. Ahora, estos riesgos, ¿no es cierto?, que vienen desde el extranjero, con el tema de la economía global y qué sé yo, ¿de alguna manera han influenciado en los resultados que hemos visto en este informe de Sentinel? Aquí todavía no se puede medir esas variables, toda vez que, por ejemplo, los reportes de la banca peruana estamos viendo ahora resultados del mes de junio, por efecto de que la banca procesa y publica o comparte con la SBS saldos contables. Entonces, quizá en julio, en septiembre estaremos mirando resultados ya de agosto y podemos ver cuál ha sido el impacto de ello. Pero por ahora no hay nada de eso en estos informes. Muy bien, ¿no? estaremos observando entonces. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Conversábamos con Óscar Banda, director comercial de Sentinel, que nos presentaba pues este semáforo que nos alerta precisamente sobre el perfil de los deudores en nuestro país. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, volvemos con más en De 6 a 9.